mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite a través de Ecuasur 102.1 FM y también www.srradio.com.c a nivel internacional. Tenemos el contacto telefónico con el asambleísta de los sectores de los migrantes, Byron Zuquilanda, con quien vamos a abordar el tema de la ministra de Relaciones Exteriores, la nominación a la presidencia de las Naciones Unidas y también el juicio político que están propiciando para que se produzca al interior de la Asamblea Nacional Legislativa. Señor asambleísta, buenos días, bienvenido. ¿Cuál es la perspectiva que tienen? Buenos días. ¿Cuál es la perspectiva que tienen del juicio político y también cuál es la consideración y el análisis sobre la designación como presidenta de las Naciones Unidas de la ex canciller de la República del Ecuador? Buenos días, Pablo. Buenos días, Loja y su provincia. Un placer saludarlos a todos. En cuanto al juicio, le debo manifestar de que está caminando. Desde el día jueves pasado, en el cual lo presentamos con 59 firmas ante el Consejo Administrativo de la Legislatura y estamos esperando que se le dé trámite. Lo único que tengo entendido yo que se está esperando, porque en la Comisión de Fiscalización, que es el siguiente paso que tiene que tomar el juicio, está ya elaborándose el informe final y tengo como se llama también el conocimiento que es favorable sobre el juicio al Consejo de la Judicatura, a Gustavo Yalta. En cuanto eso pase, en cuanto eso se termine y venga al plenario, pues irá el trámite posiblemente del juicio político a la canciller. A la canciller la estamos enjuiciando por incumplimiento de funciones, por la frialdad, por la desidia con la cual se manejaron las negociaciones en la frontera norte y no se hizo nada para evitar la muerte y el asesinato de los 3 miembros del Diario El Comercio. No se ha hecho nada hasta ahora por la pareja secuestrada, ni se hace nada todavía para repatriar los cadáveres de los señores del equipo del Diario El Comercio. Además, justamente el juicio iba por el incumplimiento de palabra en el compromiso internacional diplomático con el gobierno de Honduras, lo que le hace perder al Ecuador credibilidad en sus futuras negociaciones o en sus futuros convenios con los países amigos. Otra cosa que también está dentro de los fundamentos de hecho es haber violado la ley de movilidad humana en sus artículos 21, 22, 23, el artículo 40 de la Constitución de la República, en todo lo que tiene que ver movilidad humana, en la desatención a los ecuatorianos que están prácticamente presos, ¿no? Llamémoslo así, en el régimen totalitario y abusivo de Maduro, y a los ecuatorianos que sí están privados de la libertad en las cárceles de los Estados Unidos, a los cuales el artículo 40 y los artículos 21, 22, 23 de la Ley de Movilidad Humana dicen que el gobierno tiene la obligación de asistirlos legalmente para que puedan solucionar sus problemas. No se ha hecho nada por los derechos humanos de los ecuatorianos migrantes, pero diciendo que no hay dinero en el Estado, pero sí hay dinero para mantener a un prófugo de la justicia como Julián Assange, inclusive concediéndole la carta de naturalización, entregándole esta carta como que si le entregaran entradas de circo en una promoción cualquiera de la nacionalidad ecuatoriana, y es más, tratando de nombrarlo diplomático ecuatoriano. Entonces, todas esas circunstancias, todos los fundamentos de hecho y los de derecho que le he mencionado, han hecho que se motive el juicio para esta señora. No existe ecuatoriano honesto que no esté de acuerdo con este juicio. Todos quieren saber qué pasó con todo lo que estamos nosotros puntualizando. A los ecuatorianos honestos no nos ha agradado este rompimiento de acuerdo diplomático para que se haga elegir. No queremos y no avisoramos, no nos gustaría, de que esta señora se convierta en vocera desde la ONU de regímenes totalitarios y abusivos, como es Cuba, como es Nicaragua y como es Venezuela y como es Bolivia. Entonces nosotros tenemos que justamente inclusive pedirle cuentas a la señora canciller con cuánto de fondos ella se movilizó para poder gestionar esto, y además que nos diga en qué condiciones negoció para que le den el voto a ella
para que sea presidenta de la Asamblea número 73 de las Naciones Unidas. En efecto, o sea, es un sinnúmero de cosas que los ecuatorianos estamos ávidos por conocer desde la Asamblea. Esperemos que llegue, porque si no llega, igual va a ser censurada moralmente, y de una vez poder aplicar la primera pregunta de la última consulta popular, en la que dice muerte civil política a los corruptos. Ahora, señor asambleísta, pero ¿cómo quedaría, por ejemplo, usted me habla del juicio político y de las causales que las enumeró y las manifestó en este noticiero? ¿Cómo quedaría la designación que muchos países que integran las Naciones Unidas votaron a favor de la candidatura de la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa? ¿Cómo quedaría ese concepto cuando se habla de que el juicio al interior de la Asamblea con esta designación prácticamente no tendría piso o soporte, señor asambleísta? Bueno, o sea, el soporte lo tiene el juicio, están ahí los fundamentos de hecho. Lo que pasa es que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿no? Perfecto. Esto es la política interna del país y esto es la soberanía de cada nación, que tiene que ser respetada. O sea, allá que la eligieron presidenta, y ella sabrá, ojalá la apertura política, la credibilidad diplomática del Ecuador se recupere. Pero acá lo que es el juicio, es un trámite legal, un trámite constitucional, amparado en fundamentos muy claros, para que no vengan a decir cómo allá la quieren y acá no la quieren. Por eso es que queremos saber en qué condiciones la quisieron allá, en qué condiciones le votaron allá. O sea, usted me está... Sí, señor asambleísta. No vaya a ser que se hayan comprometido nuestros recursos naturales, así como se prevendió el petróleo hasta el 2026, por ejemplo. Señor asambleísta, usted me está diciendo cuál fue el marco de negociaciones que ella tuvo para poder capitalizar una gran votación al interior de lo que era la Asamblea de las Naciones Unidas para que la designen como presidenta. O sea, lógico, o sea, queremos saber en qué condiciones ella hizo. Acuérdese usted que en las últimas semanas ella estaba haciendo acuerdos comerciales en ciertos países del Medio Oriente, eso fue público y notorio. Entonces queremos saber el detalle, o sea, ¿por qué? Porque definitiva la votación es secreta, no la vamos a saber quiénes votaron y quiénes no votaron. Pero los ecuatorianos sí queremos saber, y ojalá no se hayan comprometido nuestros recursos naturales, ojalá, Dios quiera, que no nos vayan a poner en prenda, o de pronto nos equivoquemos nosotros que estamos interpelándola y logremos ya una apertura internacional del Ecuador en el plano comercial, en el plano diplomático. Acuérdese usted que ayer el señor presidente de la República, Ecuador, mejor dicho, ya en la OEA censuró las elecciones antidemocráticas en Venezuela y ha dado un gran paso hacia el Grupo del Pacífico, la actitud en la cual se demuestra que ya no quiere estar en el Grupo del ALBA, lo cual sería saludable para la economía y la recuperación del Ecuador. Ahora, señor asambleísta, tengo que preguntarle una situación que usted la está planteando a través de sus declaraciones. Estamos hablando de que el Ecuador posiblemente en lo que es estos diálogos para designación de presidenta de las Naciones Unidas, a lo mejor hubieron cabildeos con países donde no se respetan derechos humanos. De pronto, es que eso mismo, como les dije hace un instante, las votaciones son secretas y no vamos a poder saber quiénes votaron o quiénes no votaron. Por eso es que queremos saber que la señora canciller mismo nos explique de primera mano y ojalá comparezca a la Asamblea por respeto a la comunidad ecuatoriana para que nos explique qué es lo que pasó, en qué condiciones estamos los ecuatorianos ante la Organización de Naciones Unidas. Porque, claro, el juicio político que ustedes lo están llevando a cabo al interior de la Asamblea determina, por ejemplo, causales de que no se defendieron los derechos humanos en el Ecuador. Y entonces, ¿cómo se va a defender los derechos humanos en otros países? Por ejemplo, el tema Venezuela. ¿Cuál va a ser la posición que tome, por ejemplo, la representante del Ecuador ante el seno de las Naciones Unidas? ¿Cuál fue ese compromiso? O sea, está bien, o sea, yo creo que es lo pertinente que la Asamblea Nacional Legislativa conozca de primera fuente cuál fue ese compromiso a lo que llegaron para esa votación, señor asambleísta. Mire, mi querido Pablo, eso es justamente lo que nosotros queremos saber. Nosotros hemos tenido en el último año una posición ecuatoriana diplomática bien frágil. El señor presidente de la República censura a los muertos en Nicaragua y censura a los muertos, la actitud de asesinar en Venezuela. La señora canciller viaja hacia Nicaragua a aplaudir los 38 años de la revolución sandinista, contraproducente con la posición del señor presidente de la República. El señor presidente censura lo de Venezuela y la señora
canciller dice que en Venezuela se vive un régimen democrático. El señor canciller dice que él no otorgó la carta de naturalización, lo que le entregó a Julián Sánchez, la señora canciller, y que él respeta eso. Entonces, la ha dejado hacer lo que quiera con la política internacional, por lo que, y en definitiva, quien regula la política internacional y la diplomacia ecuatoriana es el presidente de la República. Claro. Entonces, ahora esperamos que con la designación de un nuevo canciller, que ojalá Dios quiera que sea un funcionario de carrera, de capacidad comprobada, podamos retomar o reactivar o enderezar la política internacional ecuatoriana de apertura hacia nuestros grandes socios comerciales. Estados Unidos es nuestro gran socio comercial y sin embargo nosotros lo hemos atacado durante los 10 o 11 años de gobierno con el cuento del imperialismo y de todo ese problema. Entonces nosotros queremos ya una política económica clara, con reglas de juego claras, con una ley, con una justicia independiente, con las leyes que vayan a beneficiar. Ahora mismo tenemos en la Asamblea una ley de reactivación económica, de gestión productiva, en la cual prácticamente no es la mejor, pero es la que el gobierno quiere para respirar durante estos 3 últimos años que le faltan de gobierno. Asambleísta Zuquilanda, muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial dando esta información y aclarándonos el camino de lo que ha sido la política internacional. Así es, Pablo, siempre a la orden, ya sabes, estoy aquí a entero mandar de todos los lojanos, aunque soy asambleísta por los migrantes, pero el corazón es lojano y sobre todo el corazón es de allá de la frontera de Macará. Sus coterráneos lo escucharon. Sí, sus coterráneos lo escucharon a través de Ecuasur 102.1, a través de toda esta cadena informativa que se armó a través de Prensa Radial. Muchísimas gracias, asambleísta. A usted, Pablo, un abrazo. Gracias. El asambleísta Byron Zuquilanda, hablando sobre el tema de la ministra de Relaciones Exteriores y también de la designación como presidenta de las Naciones Unidas del periodo 73 de dicho organismo internacional. Seguimos informando, pero hay algo importante que tenemos que clarificar. Las posiciones políticas de carácter internacional de la República del Ecuador. Allí tenemos que ser muy claros. La República del Ecuador tiene que proyectar su propia política de relaciones internacionales con otros estados. ¿Qué es lo que decía en la sesión de la OEA el canciller de Colombia sobre este tema Venezuela? Es muy interesante escuchar al canciller de Venezuela y atender a sus epítetos y las descalificaciones que usa hacia los representantes de distintos estados y gobiernos aquí presentes y hacia esta institución. Se refiere al secretario general de la OEA como sicario. Se refiere a la OEA como un circo. Habla de lo que están aquí, están cumpliendo una orden que alguien imparte y no considera ni cree por un minuto que las personas tienen dignidad y convicciones democráticas por las cuales se mueven y los gobiernos actúan también y son capaces de llegar a decisiones como las que están expresando hoy. Habla de que esto es un ministerio de colonias, con respeto y respeto total hacia los que aquí presentes. Habla de que somos indignos por estar acá. Habla de que nuestras razones y motivos para estar acá y condenar al régimen de Nicolás Maduro son espúreos. Habla de que lo que hablamos acá es un descaro. Si esta es la forma en que el canciller Arreaza trata a personas que son diplomáticas, que representan a otros estados, a otros gobiernos y están en un tercer país, imagínense ustedes cómo trata a los venezolanos, a los que están bajo su poder, a los que no tienen un pasaporte distinto, que están dentro del país sufriendo el hambre, la penuria y además la represión de Venezuela. Y más quiero decirles, si alguien aquí en esta sala tuvo en algún momento la duda de si en el caso de Venezuela existe un gobierno dictatorial, autoritario o demócrata, yo creo que ha quedado resuelto. Nadie de los que está aquí ha querido, después de escuchar esto, vivir bajo la férula de este canciller. Porque si nos trata así a nosotros, imagínense cómo trata al pueblo de Venezuela. No hay un solo minuto en que este canciller haya reconocido algún tipo de duda
que haya estado dispuesto a escuchar a los demás, haya estado dispuesto a pensar que a lo mejor está equivocado, no en todo, en algunas cosas de su vida y en algunas cosas de sus aseveraciones. Nada que sea aparte de su visión de vida, de su visión ideológica, tiene dignidad, tiene sentido o es respetable. Esta situación, este canciller, representa a la perfección al régimen dictatorial de Venezuela y lo representa a la perfección, porque es incapaz de aceptar algún argumento, es incapaz de reconocer que el otro puede tener la razón. No puede ser así. Y quiero decirle la última cosa, señor canciller. Es cierto, usted me buscó en San José para entregarme una tarjeta con su teléfono. Usted me buscó y me dijo que quería dialogar conmigo. E intenté dialogar con usted. Pero todo el mundo está presente y sabe que usted es una pared con la cual no se puede dialogar. Y aquí ha quedado de manifiesto. Y le voy a decir más, esa tarjeta y ese número telefónico, repártalo a su pueblo para que hable con él, no con el canciller de otro país. Déjase él. Este es su noticiero. Prensa Radial. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Noticiero que se transmite desde la provincia de Loja, República del Ecuador. Nos vamos a una breve pausa comercial. Muy duras las calificaciones del embajador de Colombia sobre el tema de las declaraciones del señor Arreaza, que representa a la República de Venezuela. En algún momento estaremos poniendo tales aseveraciones para que vayan connotándose o describiéndose lo que es la política internacional y las discusiones en América Latina. Habida cuenta, y en eso somos precisos, hay un ordenamiento mundial y una geopolítica gigante que se está dando a nivel planetario. Y América Latina no es la excepción de aquella circunstancia del nuevo orden mundial. Somos parte de ese nuevo orden mundial y América Latina va a jugar un papel muy duro en esa conformación, por los recursos naturales existentes en América Latina. Nos vamos a la pausa comercial. Este es su noticiero. Prensa Radial.